Bienvenido a una lección sobre coordenadas cilíndricas. En este video veremos cómo definir coordenadas cilíndricas, y también cómo convertir entre coordenadas cilíndricas y rectangulares en un sistema de coordenadas cilíndricas, un punto P en el espacio. Está representado por el orden triple, r, θ y z. Rθ es la representación polar de un punto en el plano X, y, donde r es una distancia dirigida desde el origen en el plano X, y θ es el ángulo en sentido antihorario, desde el polo o el eje X positivo en el plano X, y z es una distancia dirigida hacia arriba o hacia abajo, de Rθ en el plano X, entonces esto podría ser un poco pequeño, pero si consideramos la ubicación del punto P en el espacio, r sería la distancia desde el origen o el polo en el plano X, y θ sería el ángulo de rotación desde el eje X positivo o el eje polar, lo que nos llevaría hasta aquí. Y luego la coordenada z nos diría si subir o bajar. Echemos un vistazo a una animación que ilustra esto un poco mejor. A medida que aumentamos, r se movía junto con el eje positivo X, son ejes polares. A medida que aumentamos θ, giramos en sentido antihorario, desde el eje polar o el eje X positivo como vemos aquí. Y a medida que aumentemos o disminuyamos z, nos moveremos hacia arriba o hacia abajo. Y aquí puedes ver por qué se llama sistema de coordenadas cilíndricas. Cualquier punto podría verse como en un cilindro, y aquí hay una ubicación en ese punto en el espacio. Usando algo de trigonometría podemos llegar a estas ecuaciones que relacionan coordenadas cilíndricas y rectangulares. Tenemos x igual a r coseno θ. Y es igual a r sin θ, z es igual a z. Y también tenemos r al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Tangente θ es igual a y sobre x y nuevamente z es igual a z. Echemos un vistazo a algunas de estas conversiones. Aquí queremos convertir el punto 1, 13 en coordenadas cilíndricas. Y en este problema, quieren que expresemos el punto de dos maneras diferentes. Entonces se les dio si necesitamos determinar r, θ y z. Comencemos por determinar r. R al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces aquí tenemos un cuadrado más un cuadrado. Entonces tenemos r al cuadrado igual a 2. Toma la raíz cuadrada de ambos lados. Recuerde que en coordenadas polares r puede ser positivo o negativo. Pero para nuestro primer punto sigamos adelante y usemos el valor positivo de r. Entonces dejaremos que r sea igual a la raíz cuadrada de 2. Entonces para nuestras coordenadas polares, podemos usar r como la raíz cuadrada de 2. Recuerde que z es igual a z. Entonces sabemos que la coordenada z sería 3. Y ahora determina el valor de θ y podemos usar la segunda ecuación aquí, donde la tangente θ es igual a y sobre x. Entonces, la tangente θ será igual a 1 sobre 1. Esto debería recordarnos un triángulo rectángulo 45, 45, 90. Recuerde que hay un número infinito de ángulos que tienen un valor de función tangente de 1. Seguiremos adelante y usaremos el más obvio donde θ tendría que tener 45 grados. O pi sobre 4 radianes. Entonces, esta sería una forma de expresar este punto en coordenadas cilíndricas. Pero recuerde que nos pide que expresemos esto de dos maneras diferentes. Volviendo a lo que sabemos sobre las coordenadas polares. Si cambiamos el signo de r usando un valor negativo de r, tenemos que trazar un ángulo que sería diferente de pi sobre 4. Entonces, si agregamos 180 grados o pi radianes a esto, sería la misma ubicación en el plano X, y, si usamos un valor negativo de r, recuerde que cuando r es negativo, grafica el punto en la dirección opuesta. Entonces, aquí podríamos usar 5 pi sobre 4 radianes. En lugar de pi sobre 4 radianes y, por supuesto, z sería el mismo valor. Entonces, hay dos formas de expresar el punto 1, 3, usando coordenadas cilíndricas. En este ejemplo queremos convertir las coordenadas cilíndricas de 4pi sobre 3 negativas 2 a coordenadas rectangulares. Aquí hay una ubicación en ese punto trazada en coordenadas cilíndricas.
Salimos 4 unidades del polo, rotamos pi sobre 3 radianes y luego bajamos 2 unidades. Entonces, para coordenadas rectangulares, queremos determinar x, y z, dados r, θ y z. Entonces la coordenada x será igual a r veces coseno θ. Eso será 4 veces el coseno de pi sobre 3 radianes. Solo para refrescar nuestra memoria sería un ángulo de 60 grados. Entonces, usando el triángulo rectángulo 30, 60, 90. Aquí está nuestro ángulo de 60 grados. El coseno de 60 grados o pi sobre 3 radianes sería la mitad. Entonces tenemos 4 veces la mitad. Lo que nos daría 2 para la coordenada x. La coordenada y será igual a r sin θ. Entonces tenemos 4 veces el signo de pi sobre 3 radianes. Así que tendremos 4 veces. El seno de pi sobre 3 sería raíz cuadrada 3 sobre 2. Bueno, esto se simplifica aquí, así que tenemos 2 raíz cuadrada 3 y eso es todo lo que necesitamos porque recuerda que z es igual a z. Entonces las coordenadas rectangulares para este punto sería 2 raíz cuadrada 3 y 2 negativos para la coordenada z. Ahora, una última cosa que quiero mencionar sobre las coordenadas cilíndricas. Hablaremos sobre ecuaciones cilíndricas en el siguiente video. Pero hay algunas superficies que son muy convenientes de representar, usando ecuaciones cilíndricas. Aquí tenemos r es igual a 3, que crea un cilindro circular. R es igual a z sería un cono. R es igual al cuadrado de z sería un paraboloide. Y θ es igual a pi sobre 4 sería un avión. Como vemos aquí hablaremos más sobre ecuaciones circulares en otro video. Espero que hayas encontrado útil este video. Gracias por ver.